Pasé el día comprando regalos de lujo para mi amante, mientras mi esposa cuidaba sola a nuestro recién nacido. Pero cuando llegué a casa esa noche, la casa estaba vacía. Un sobre de Manila me esperaba en la barra y una sola página en su interior destruyó cada oportunidad que creía tener. Lo primero que noté fue el silencio. No el tipo de silencio suave y sereno que llena una casa por la noche cuando un bebé por fin se queda dormido y todos exhalan al mismo tiempo. No el silencio ganado. Este era del otro tipo. El tipo que tiene peso. El tipo que presiona contra los tímpanos y te hace mirar por encima del hombro sin saber por qué. Dejé las bolsas de compras junto a la puerta, dos de ellas, pesadas. Había gastado $1,847 esa tarde. Conozco la cifra porque revisé la aplicación de mi banco 2 veces en el estacionamiento. No por culpa, sino para asegurarme de no exceder el límite diario de mi cuenta personal para que Lauren no lo viera marcado. Le había comprado a Marisa un collar de oro en una boutique de la Quinta Avenida, $680. Un bolso de piel del tipo con las C entrelazadas que las mujeres llevan como armadura, $740. Un frasco de perfume que ella había mencionado 2 veces en 3 semanas, que yo había recordado de la manera en que ya no recordaba nada de lo que decía Lauren, $127. Y una cena en algún lugar tranquilo, con velas y una carta de vinos y una anfitriona que no sabía mi apellido. Entré ensayando mi excusa. Un asunto de trabajo. Los chicos de la oficina de Chicago. Ya sabes cómo es, amor. Llame su nombre. Lauren. Nada. Quiero retroceder más de lo que ese momento sugiere, porque el hombre que entró a esa casa vacía merece ser entendido antes de ser juzgado, no disculpado. Entendido. Hay una diferencia, y he tenido mucho tiempo para sentarme con esa distinción. Me llamo Adrian Caldwell, 34 años, director regional de ventas de una empresa logística que transporta equipo farmacéutico por toda la costa este. Buen salario. Auto de la empresa. Un Audi A6 negro que mantenía impecable, como los hombres mantienen las cosas impecables cuando intentan sentir que controlan algo. Lauren y yo llevábamos 6 años juntos y 3 casados, y durante los primeros 4 de esos 6 años te habría dicho, con total sinceridad, que era un buen hombre. Lauren Caldwell, de Soltera Reyes, era terapeuta ocupacional pediátrica, 31 años, cabello oscuro que usaba trenzado cuando trabajaba y suelto cuando no, y la versión suelta era de la que me había enamorado. Era el tipo de persona que recuerda lo que los extraños le cuentan de sus vidas y les pregunta después. Recordaba el cumpleaños de mi madre antes que yo. Se hizo amiga de nuestro cartero. Tenía una paciencia con la gente que yo solía pensar que también tenía, hasta que demostré lo contrario. Intentamos tener un bebé durante 2 años. 2 años de rastrear ciclos y gráficas de temperatura y el silencio particular de una prueba negativa que se asienta sobre una pareja como el clima. Luego funcionó. Y luego, a los 7 meses de embarazo, conocí a Marisa en una conferencia en Atlanta. No voy a describir a Marisa en términos halagadores, porque esta no es su historia y no merece el espacio. Lo que diré es que era sencilla de la manera en que las cosas que no son reales siempre son sencillas. No había historia, ni peso, ni miedo a las 2 a.m. sobre si la respiración del bebé sonaba bien. Solo había cenas, atención y la mentira particularmente seductora de que yo seguía siendo la versión de mí mismo que había sido a los 26. Lauren tenía 8 meses de embarazo la primera vez que me reuní con Marisa por algo que no fuera trabajo. Tenía 2 semanas de posparto la noche en que llegué a casa y la encontré vacía. El sofá había desaparecido. Me quedé parado en la sala y me tomó 10 segundos completos procesar lo que estaba viendo, o más bien, lo que no estaba viendo. El sofá, la manta del bebé que había estado sobre el sillón, la amarilla pálida con los patitos que la madre de Lauren había tejido, las fotos en la pared, la pequeña constelación de marcos que habíamos colgado juntos un sábado por la tarde, los que yo había bromeado que estaban torcidos y Lauren había dicho que estaban perfectos, los ganchos junto a la puerta donde solía colgar su abrigo, vacíos, solo los tornillos, el estante junto a la entrada donde los zapatitos de Macy estaban alineados en fila porque Lauren había comprado 6 pares por si acaso tenía un estirón. Habían desaparecido. Caminé por el pasillo más rápido de lo que pretendía. Pasé el baño, pasé la oficina en casa, hasta el cuarto del bebé. La puerta estaba abierta. Paredes amarillo pálido, sin cuna, sin móvil, el de las lunas y las estrellas que tocaba una versión metálica de la canción de cuna de Brahms de la que me había quejado exactamente una vez. Una queja que ahora desearía poder retroceder en el tiempo y tragarme. Sin Macy. Solo el contorno en la alfombra donde solía estar la mecedora, un rectángulo comprimido de fibra pálida como un registro fósil, evidencia de que algo vivo había estado ahí. Ya me temblaban las manos cuando volví a la cocina. El sobre estaba en la barra, en el centro de la barra, perfectamente paralelo al borde, como si lo hubiera medido, como si hubiera querido que lo viera desde el otro lado de la habitación, que caminar hacia él fuera parte de la experiencia. Me quedé de pie frente a él por un momento. Color crema, Manila, mi nombre con la letra de Lauren, solo Adrian, nada más, sin apellido, sin cariño,
Nada, en tinta negra. Lo abrí. La primera página era la demanda de divorcio, en el asunto de el matrimonio de Lauren Marie Caldwell, b. Adrian James Caldwell, presentada 3 días antes, lo que significaba que lo había hecho mientras yo estaba en la oficina el miércoles, y esa noche yo había llegado a casa con una mujer que me había servido un plato de pasta y dicho casi nada, y yo no había notado nada, porque estaba pensando en Marisa. Puse a un lado la primera página y encontré la siguiente: solicitudes de custodia, petición de orden temporal, custodia física primaria para Lauren Marie Caldwell, visitas supervisadas para Adrian James Caldwell, pendiente de revisión, supervisadas. La siguiente página: estados de cuenta de tarjetas de crédito, no mi tarjeta personal, la tarjeta conjunta, la que usábamos para los gastos del hogar. Alguien había revisado 4 meses de estados de cuenta con un marcador rojo, montos marcados en círculo, sumados en el margen con la letra pulcra de contadora de Lauren. $680. Compra de joyería. Boutique de la Quinta Avenida. $740. Bolso de diseñador. Misma boutique. $120. Perfume. Saks. $340. Hotel Meridian. 2 noches. Febrero. $290. Hotel Meridian. 1 noche. Marzo. Espera, yo no había usado la tarjeta conjunta. Había sido muy cuidadoso. La joyería, el bolso, el perfume, los hoteles, todo en la cuenta personal. Todo por debajo del límite diario. Había sido meticuloso al respecto durante 4 meses. Volví a mirar. Esas no eran mis compras. Eran de Marisa. Ella había estado usando una tarjeta que yo no sabía que tenía. Excepto, leí de nuevo el encabezado del estado de cuenta. El número de cuenta. El nombre en la cuenta. Adrian James Caldwell. Usuaria autorizada. Marisa Lynn Dalton. La habitación se inclinó levemente. Yo había agregado a Marisa a una cuenta. Recordaba haberlo hecho 6 semanas antes, impulsivamente, porque ella había mencionado que necesitaba reservar un hotel y yo había dicho, yo me encargo, y la había agregado como usuaria autorizada en una tarjeta antigua que había abierto años atrás y que apenas revisaba. Genuinamente lo había olvidado, o había elegido olvidarlo, lo cual es lo mismo hasta que deja de serlo. Lauren había encontrado la cuenta. Cada uno de los cargos estaba marcado en círculo. Las siguientes páginas eran fotografías, impresas en papel estándar de impresora, ligeramente pixeladas, del tipo de calidad que se obtiene de una cámara de seguridad o de una toma con teleobjetivo a distancia. Marisa y yo afuera del Hotel Meridian en febrero, riendo, mi mano en su espalda, mi cabeza inclinada hacia la de ella de una manera que no requería interpretación. Otra foto, mismo mes, afuera de un restaurante en el centro, y otra de marzo. Otra vez el hotel. No sabía quién había tomado esas fotos. Todavía no lo sé del todo. Seguí adelante. La siguiente página me detuvo. Era una cadena de mensajes de texto, impresa, con marca de tiempo, todo el intercambio capturado en una captura de pantalla que Lauren había impreso y colocado en el sobre, con la misma cuidadosa deliberación que todo lo demás. Mi número. El número de Lauren. 14 de marzo. 2:14 a.m. Lauren. Adrian. Necesito ayuda. Estoy agotada y no me siento bien estando sola esta noche. Por favor, ven a casa. Mi respuesta. Justo debajo, marca de tiempo, 2:19 a.m. Adrian, estoy ocupado. Tú querías tanto tener un bebé. Resuélvelo tú sola. Lo leí 2 veces. Lo leí 3 veces. No recordaba haberlo enviado. Esa es la verdad honesta. Y entiendo perfectamente por qué la verdad honesta suena como una mentira. Había estado borracho a las 2 a.m. del 14 de marzo en un hotel en White Plains con Marisa. Y aparentemente había tomado mi teléfono y le había enviado a mi esposa de 2 semanas de posparto 11 palabras que no puedo desescribir. Y luego había dejado el teléfono y seguido con lo que estuviera haciendo, y lo había olvidado por completo. Pero ahí estaba mi nombre, mi número, mis palabras. La siguiente página, un resumen de visita pediátrica del 15 de marzo. Cita a las 7:45 de la mañana en Westside Pediatric Associates con la doctora Rachel Okafor, médica. Paciente, Macy Grace Caldwell. 15 días de nacida. Padre, tutor, presente, Lauren Marie Caldwell. Motivo de consulta. La madre reporta que el bebé presenta patrones de respiración irregulares, quejidos intermitentes, preocupación por posible dificultad respiratoria. Lauren había llevado a Macy al médico sola la mañana después de que yo le dijera que lo resolviera ella sola. Había ido con la ropa del día anterior, sin nadie a quien llamar, asustada por la respiración de nuestra recién nacida, y lo había hecho sola porque yo estaba en White Plains. La respiración de Macy había estado bien, algo común en recién nacidos, fácil de resolver, pero Lauren no lo sabía a las 2 a.m. Ese era el punto. Por eso la página estaba ahí. Dejé los papeles en la barra, los volví a levantar. Mi teléfono vibró. Marisa, hoy fue perfecto. No puedo dejar de pensar en ti. Me quedé mirando esas palabras. Luego miré el pasillo vacío, los ganchos, los zapatos ausentes. Todo había desaparecido. Llamé a Lauren. Línea muerta. No era buzón de voz. Muerta, desconectada o bloqueada, no podía saberlo. Llamé a su hermano,
Marcus. 3 timbres, luego nada. Bloqueado. Su madre. Lo mismo. Su compañera de universidad, a quien tenía guardada en mi teléfono desde hacía años. Bloqueada. Me senté en el suelo de la cocina. No estoy seguro de haber tomado la decisión de sentarme. Creo que mis piernas tomaron la decisión por mí. Las bolsas de compras seguían junto a la puerta principal. Una se había volteado en algún momento. El frasco de perfume, el frasco de $127 que había comprado esa tarde para una mujer cuyo nombre estaba en una demanda de divorcio sobre mi barra de cocina, había rodado hasta el suelo de madera y ahí estaba, quieto, pequeño, sin sentido, vergonzoso. Mi teléfono volvió a vibrar. Notificación de correo electrónico. Asunto. Solicitud de custodia temporal y límites de comunicación. Caldwell P. Caldwell. Se requiere acción. Leí el primer párrafo. Luego dejé de leer. Las siguientes 3 semanas fueron las peores de mi vida, lo cual no es una afirmación diseñada para generar compasión. Fueron las peores porque yo las había provocado. Cada cosa que sucedió en esas 3 semanas fue la consecuencia directa de decisiones que había tomado a lo largo de 4 meses, de 2 años, de toda la estructura de un matrimonio que había dado tan por sentado que no había notado que lo estaba destruyendo, hasta que llegué a casa al espacio vacío donde solía estar mi familia. Contraté a un abogado, Greg Farris. Derecho familiar, $400 la hora, que usaba mancuernillas caras y tenía la energía particular de un hombre que ha ganado suficientes casos en la corte como para confundir la confianza con la integridad. Su primer consejo fue solicitar un retraso en la orden de custodia temporal. El segundo fue oponerse a la documentación financiera. El tercero fue cuestionar el estado de salud mental de Lauren en el posparto, lo cual enmarcó como plantear preocupaciones legítimas sobre la estabilidad de la cuidadora principal. Le dije que no a los 3. Me miró como si yo hubiera sugerido llevar a cabo la audiencia en mímica. Adrian, si no cuestionamos el enfoque de esta evidencia, yo hice todo lo que está en esos documentos, Greg. Entiendo eso, pero en la corte familiar, la presentación es, le envié ese mensaje. Es mi número, son mis palabras. No voy a pararme frente a un juez a fingir lo contrario. Él se recalibró. Sugirió que nos enfocáramos en lo que llamó narrativa mitigante. No negación, sino contexto. Padre primerizo bajo estrés profesional. Un matrimonio que se había ido distanciando, buscando terapia, asumiendo responsabilidad mientras también se presentaba como un copadre comprometido de cara al futuro. Acepté eso, no porque pensara que cambiaría el resultado, sino porque era la única versión de mi defensa que podía mirar sin querer ser otra persona. No dormí bien durante 3 semanas, comí mal, iba a la oficina porque quedarme quieto se sentía peor, y me encontraba mirando llamadas que necesitaba devolver sin hacer nada, solo sosteniendo el teléfono como un hombre esperando que alguien le explicara cómo había llegado hasta ahí. Marisa me escribió 4 veces en la primera semana, luego 2, luego nada. No respondí ninguno. No lo digo como mérito propio, creo que ella simplemente entendió, antes de que yo lo articulara, que lo que fuera que habíamos estado haciendo ya era pasado. El día 11, pasé en auto frente a la casa que habíamos estado rentando en Montclair, una casa a la que nos habíamos mudado 18 meses antes, una casa con un cuarto de bebé amarillo y un estante para zapatitos. Y me quedé en el auto al otro lado de la calle durante 20 minutos. Las luces estaban encendidas. Había un auto en la entrada que no reconocí, posiblemente el de la madre de Lauren. No pude ir a la puerta. La orden sobre los límites de comunicación era explícita. Manejé de regreso a mi departamento amueblado rentado en Hoboken y me senté con todo eso. La audiencia fue un jueves por la mañana de abril. Corte familiar, condado de Hudson, ante el honorable juez Thomas Weatherby, quien tenía 22 años en la corte familiar y una reputación, según Greg, de no tolerar tonterías ni excusas. Su sala era más pequeña de lo que había esperado. Paneles de madera, luces fluorescentes, la particular blancura institucional de un lugar donde se documentan y archivan los peores días de la gente. Lauren entró con Macy en el hombro. No las había visto a ninguna de las dos en 3 semanas. Las mejillas de Macy estaban más redondas. Había crecido. Habían pasado 2 meses de vida y yo no había presenciado ninguno de ellos. Llevaba puesto un body blanco con patitos amarillos. El mismo patrón de patitos que la manta que la madre de Lauren había tejido, noté. Como un detalle que no se suponía que pasara por alto. Lauren se veía descansada. Esa es la palabra honesta para describirlo. Se veía descansada y se veía con la mirada clara y se veía como una mujer que había hecho lo más difícil que había hecho en su vida y había salido del otro lado con la columna intacta. Llevaba un vestido azul suave. Tenía el cabello suelto. No me miró cuando entró. Me senté en la mesa del demandado y sentí que la sala se organizaba a mi alrededor de una manera que comunicaba, sin que se pronunciara una sola palabra, exactamente qué era yo en esa sala y qué era Lauren. Mi madre estaba 3 filas detrás de mí en la galería. La vi al entrar y de inmediato aparté la mirada. Me había llamado 6 veces en las últimas 3 semanas. Yo la había llamado de vuelta 2 veces. Las conversaciones fueron cortas y terribles. Greg Farris se inclinó hacia mí y dijo, en voz baja, «Todavía podemos oponernos a los términos de custodia. Hacer que ella pruebe las finanzas». «No, Adrian», dije que no. La abogada de Lauren era una mujer llamada Catherine Moss.
con 15, 19 años ejerciendo derecho familiar en el condado de Hudson. Tenía alrededor de mediados de sus 50, sin prisa de la manera en que solo la experiencia permite, y llevaba el peso de su documentación como alguien que ha hecho esto 100 veces y todavía lo encuentra significativo. Puso su carpeta en la mesa y aterrizó con un sonido como el de un mazo. Su señoría, dijo, una vez que se abrió el procedimiento, la peticionaria solicita que toda la documentación sea admitida como prueba. Levantó la carpeta. Era lo suficientemente gruesa como para desplazar aire al golpear la mesa. Comunicaciones, recibos, registros con marca de tiempo, declaraciones de vecinos que confirman las repetidas ausencias del señor Caldwell durante un periodo de 4 meses, y un resumen de visita pediátrica de la noche en que le dijo a su esposa en posparto, todavía en recuperación del parto, que levantó la vista por encima de sus lentes de lectura. La pausa duró exactamente el tiempo justo. Lo resolviera ella sola. Una mujer en la galería dejó escapar un jadeo. No me di la vuelta. Ya sabía quién era. El juez Weatherby tomó la carpeta. La hojeó lentamente. Demasiado lentamente. El tipo de lentitud que no es ineficiencia. Es la particular minuciosidad de un hombre que ha visto a demasiadas personas tratar de minimizar el contenido de exactamente este tipo de carpeta. Luego levantó la vista. Señor Caldwell. Su voz era uniforme, calibrada. La noche en cuestión, 14 de marzo, a las 2:14 a.m., su esposa le envió un mensaje expresando miedo y agotamiento físico, una solicitud directa y explícita de ayuda con una bebé de 2 semanas. Su respuesta, según este registro, fue de 11 palabras. ¿Es correcto? Toda la sala se quedó en silencio de la manera en que las salas se quedan en silencio cuando lo que ha estado dando vueltas por fin aterriza. Sí, dije. Sostuvo mi mirada, lo suficiente para que mis oídos empezaran a zumbar. Entonces, un sonido detrás de mí. Movimiento. Me di la vuelta. Mi madre estaba de pie. Eleanor Caldwell, 63 años, una mujer que había criado a 3 hijos y enterrado a un esposo y asistido a cada evento importante de mi vida sin que se lo pidieran. Llevaba puesto su abrigo gris bueno, el que usaba para ir a la iglesia. Tenía el bolso sobre el brazo. No gritó, no lloró, no me miró. Se abotonó el abrigo, un botón a la vez, metódicamente, como hacía todo. Luego tomó su bolso del asiento junto a ella y salió de la sala del tribunal sin dirigirme una sola mirada. La puerta se cerró detrás de ella con un clic. Ese clic fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera pasado en esa sala. Me volví de nuevo hacia el frente. El juez Weatherby había observado todo esto sin expresión. Volvió a mirar la carpeta. La orden se leyó 20 minutos después. Visitas supervisadas, pendiente de la finalización de un programa de educación para padres. Toda comunicación a través de los abogados. Revisión financiera de todas las cuentas, conjuntas e individuales. Manutención infantil calculada según las pautas estatales. Audiencia de seguimiento en 90 días. Greg se puso de pie. Dijo algo apropiado. No estoy seguro de qué. Lauren tomó a Macy de su portabebé, acomodándola contra su hombro. Macy hizo un pequeño sonido, del tipo que no significa nada específico y todo en general, el sonido de una persona viva existiendo sin disculparse. Catherine Moss ya hablaba en voz baja con su colega. Algo se anotaba, algo se archivaba. La gente comenzó a moverse. Me quedé en la mesa por un momento, no porque tuviera una razón, sino porque no estaba seguro de confiar en mis piernas. Lauren pasó detrás de mí camino a la salida. No sé si ella pretendía lo que pasó después, o si Macy simplemente hizo lo que hacen los bebés. Mover la cabeza porque algo en su campo de visión le llamó la atención, de la manera en que lo hacen antes de entender nada, antes de tener una razón para mirar o no mirar. Pero Macy giró la cabeza hacia mí. Me miró directamente. 2 meses de edad, y me miró directamente, y no sé qué vio. No sé si sabía. Pero lo sentí de una manera que no voy a adornar con un lenguaje mejor del que realmente fue. Lo sentí como un veredicto. Lauren se detuvo. Estaba lo suficientemente cerca como para que, si hubiera extendido la mano, pudiera haber tocado la mano de Macy. No dijo nada por un momento. Luego, en voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera escucharla. Ella va a saber lo que pasó aquí, Adrian. Tal vez no ahora, pero algún día. Salió. Llamé a mi madre desde el estacionamiento. No contestó. Volví a llamar 20 minutos después, sentado en el Audi con el motor apagado. Contestó al tercer timbre. Mamá. Silencio. Lo sé, dije. Lo sé. Adrian. Su voz era firme de una manera que me asusta más que cualquier grito que haya escuchado nunca. Yo no te crié para hacer esto. Lo sé. No sé cuánto tiempo me tomará hacer las paces con lo que vi hoy en esa sala. Todavía no lo sé. Lo sé, mamá. No me llames por un tiempo, dijo. Yo te llamaré cuando esté lista. Colgó. Me quedé en el estacionamiento otros 40 minutos. No recuerdo en qué pensé. Recuerdo las luces fluorescentes, el olor particular de una estructura de estacionamiento, el sonido del motor enfriándose. 3 meses después. La clase de crianza era los martes por la noche en un centro comunitario en Jersey City. 12 semanas,
obligatorias, dirigidas por una consejera familiar llamada la doctora Patricia Haynes, trabajadora social clínica, que tenía la energía particular de alguien que ha visto a demasiados hombres sentarse en esa sala con los brazos cruzados y había decidido años atrás no tomárselo como algo personal. Yo era una de 8 personas en la clase. No era la peor historia de la sala, algo con lo que he tenido que sentarme como su propio tipo de educación. Las visitas supervisadas comenzaron en la semana 4. Una hora en una instalación en Hoboken, con un supervisor designado por el tribunal llamado James, que se sentaba en la esquina con un cuaderno y observaba sin comentar. Macy no sabía nada de esto. Tenía 3 meses y no tenía idea de lo que significaba supervisado, monitoreado, nada de eso. Solo miraba alrededor de la habitación como lo hacen los bebés, catalogando el mundo con la lenta seriedad de alguien con mucho tiempo y ninguna agenda. Llevé un libro, uno de los libros de cartón que Lauren tenía en el cuarto del bebé. Buenas noches, Luna. No sé por qué había recordado que ese era el que ella leía más a menudo, pero lo recordaba. Se lo leí a Macy 3 veces. Se quedó dormida en la segunda página de la tercera lectura, con su mano enroscada alrededor de mi dedo meñique, que había agarrado sin que yo lo notara y no había soltado. James escribió algo en su cuaderno. No pregunté qué. Solo me quedé ahí sentado con la mano de mi hija alrededor de mi dedo en una sala de visitas supervisadas en Hoboken, leyéndole a un bebé dormido, y dejé que eso fuera lo que era. Contraté a un terapeuta, el Dr. Samuel Osei, psicólogo clínico, 12 años en la práctica, que no parecía especialmente interesado en hacerme sentir mejor sobre lo que había hecho, y a quien le pagaba 175 por sesión para ayudarme a entenderlo en su lugar. Tenía una planta en el alféizar de su ventana que era un poco demasiado grande para el espacio y la regaba entre sesiones, lo cual sé porque llegué temprano una vez y lo vi a través del vidrio. Cuénteme sobre la noche en que ella le escribió, dijo, en nuestra tercera sesión. Se lo conté. Cuénteme qué eligió usted, dijo. ¿A qué se refiere? Dijo que no recuerda haber enviado el mensaje. Le creo, pero en algún momento de esa noche tomó una serie de decisiones. Fue a un hotel con alguien que no era su esposa. Dejó el teléfono encendido. Tuvo suficiente conciencia como para leer y responder al mensaje de su esposa, y aún así tomar la decisión que tomó. Hábleme de esa decisión. Me quedé con eso durante mucho tiempo. Elegí a Marisa. Dije finalmente. No el hotel, no la noche. La elegí a ella. Elegí la versión de mí mismo que existía con ella en lugar de la versión que existía con Lauren. ¿Por qué? Porque la versión con Lauren sabía en qué me había convertido. Hice una pausa. Y le tenía miedo a eso. El Dr. Osei anotó algo. Ese es un buen lugar para empezar, dijo. Lauren y yo no hemos tenido una conversación real desde el día en que llegué a casa y la encontré vacía. Toda la comunicación pasa por Catherine Moss y Greg Faris, lo cual cuesta dinero y tiempo, y el desgaste particular de la dignidad que viene de tener que presentar papeleo para decir, ¿puede Macy asistir a la cita pediátrica del día 22? Lo entiendo, no lo resiento, es lo que me gané. Mi madre llamó 6 semanas después de la audiencia. Hablamos durante 40 minutos. Fue cuidadoso y honesto y terminó con ella diciendo, te amo y estoy avergonzada de ti, y esas no son cosas contradictorias. Le dije que tenía razón. Dijo que me vería en su cumpleaños en julio. Le dije que ahí estaría. Estoy en el departamento amueblado en Hoboken. Ahora tengo un tapete y una cafetera, y un estante con la foto de Macy, una que la abogada de Lauren me envió por los canales apropiados, a mi solicitud, una foto tomada la semana en que Macy nació, que no había tenido la presencia de ánimo de guardar en ningún lado antes de que todo se derrumbara. La miro cada mañana, no exactamente para consuelo, más bien como una especie de cuentas pendientes. Las bolsas de compras se quedaron junto a la puerta de mi departamento en Hoboken durante 2 semanas. No las moví. No estoy seguro de poder explicar del todo por qué. El frasco de perfume, el que había rodado por el suelo de madera de Lauren, también seguía ahí dentro. Lo había vuelto a meter en la bolsa sin pensar, por algún impulso automático. Tiré todo un martes por la noche, después de una clase de crianza, antes de manejar hacia el centro de visitas. Lo puse en el contenedor de basura detrás del edificio, toda la bolsa, y me quedé un momento en el callejón con las manos en los bolsillos. 1847 yardas. El precio de un registro muy claro y permanente de quién había elegido ser. Entré, preparé café. Me senté en la mesa de la cocina, una mesa plegable, porque todavía no había comprado una de verdad, porque comprar muebles se había sentido como aceptar algo para lo que no estaba listo, y me quedé ahí hasta que fue hora de dormir. El martes siguiente, volví con el Dr. Osei. El martes después de ese, manejé hasta el centro comunitario para la semana 8 de la clase de crianza, y el martes después de ese, me senté en una sala de visitas en Hoboken y le leí Buenas noches, Luna a mi hija 3 veces, y ella se quedó dormida en mi pecho con su mano sobre mi clavícula, y me quedé muy quieto para no despertarla, y pensé en todas las noches de martes que había desperdiciado. Pienso en ellas mucho. No hay un final aquí que se sienta limpio. Lo sé, no hay un giro, ninguna revelación que reformule lo que hice bajo una mejor luz. La revelación fue el sobre. La revelación fueron 11 palabras. La revelación fue un cuarto de bebé amarillo con la forma de todo aquello para lo que había elegido no estar presente. Estoy haciendo el trabajo ahora, no porque cambie nada, no lo cambia.
No todavía, tal vez no durante años, sino porque hay una niña pequeña con mejillas redondas y la paciencia de su madre, y algo que todavía no puedo nombrar que podría ser completamente suyo, algo que no sabré si no me presento a descubrirlo. Eso es lo que tengo. El clic de la puerta de una sala de tribunal y la mano de Macy alrededor de mi dedo es suficiente para empezar desde ahí.